En el video podcast de hoy vamos a hablar de plásticos, de reciclar, de emprender en España, de emprender en Dubái, de cómo hacer un proyecto industrial y para eso hemos traído a Carlos. Fue a los 28 cuando ya emprendí una empresa de robótica, recibimos inversión del gobierno norteamericano y nos invirtió el Pentágono. ¿Cómo coges un plástico y haces que se convierta en un producto que tenga una segunda vida y que sea útil? El problema no es tanto el plástico, sino la circularidad del plástico. Hemos puesto proyectos en sudeste asiático, Filipinas, Indonesia, proyectos en los mares, proyectos en espacios naturales, hemos eliminado vertederos. Siempre que tengamos una idea, siempre alguien la ha hecho antes. Vale, ¿por dónde quieres empezar? Porque yo tengo algo que todo el mundo tiene en su casa, que muy poca gente sabe dónde va. Ajá. ¿Me puedes explicar cuál es el proceso de cómo coges un plástico y haces que se convierta en un producto que tenga una segunda vida y que sea útil? Pues sí, con el proceso que hemos desarrollado en Antec. Vale. Al final lo que nosotros hacemos es cogemos los plásticos que una vez utilizados, es decir, cuando han ido ya al contenedor amarillo, están mezclados, no se pueden separar, están triturados, sucios y demás. Eso es lo que nosotros tomamos como materia prima y mediante una serie, o sea, lo introducimos en unos reactores que hemos desarrollado, una reacción química que hemos hecho a nivel industrial y con eso obtenemos pues lo que es una fracción líquida y una fracción gaseosa. La fracción líquida, que es aceite de pirólisis, se utiliza, es básicamente diésel y gasolina, o sea, se utiliza bien para hacer combustibles sintéticos para aviación, por ejemplo, o para hacer nuevos plásticos, por ejemplo, o para hacer poliolefinas circulares y tal. Y la parte gaseosa que se utiliza para hacer hidrógeno y metano. Pues todo es para hacer energía de nuevo, o sea, son materias primas sostenibles. ¿El cómo funciona ese proceso? Pues tú al final lo tiras a la basura, al contenedor amarillo. Si lo tiras ¿Tú te refieres a ello? Sí, a mí. Sí, efectivamente. Tirarlo al contenedor amarillo porque estoy facilitando que Carlos pueda darle una segunda vida. Por lo menos sí, el reciclaje, el tópico ese de da igual, luego lo mezclan todo y tal. No, no es cierto. El contenedor amarillo ayuda mucho a separar por lo menos el plástico. Y una vez que está en el plástico, en el contenedor amarillo, este plástico va a una instalación de separación, ¿no? Es decir, el camión se lo lleva a un sitio donde separan un poco los plásticos, pues de los textiles o de los percheros metálicos que haya o cosas metálicas que haya gordas. Y luego con esa fracción plástica es con la que nosotros podemos hacer algo. Hasta el día de hoy esa fracción plástica se va o a un vertedero o a una incineradora, donde o bien se quema o bien se degrada, además de ensuciar todo el espacio natural. Problemas que puede haber con el agua, Problemas con el agua, residuales, olores, pájaros, contaminación, microplásticos, o sea, es un desastre, hablando claro. Ahora está todo el mundo con el tema de los microplásticos en los testículos y cosas así. ¿Esto esa tendencia ¿no lo has visto? En todos lados. No para de salirme en TikTok, en plan, ¿tienes microplásticos en los testículos? Es como, vale, tío, explícame un poco más. O sea, a ver, no vamos a morir, o sea, en la época de nuestros abuelos era el plomo, todos íbamos a morir por plomo. Se hizo la gasolina sin plomo, se hizo todo sin plomo y tampoco murió nadie. Claro. En los microplásticos tampoco creo que vaya a pasar, o sea, creo que va a pasar un poco lo mismo, no creo que nos vayamos a morir todos por microplásticos. Sí es cierto que empezaremos a poner medidas para paliar un poco la generación de microplásticos, sí, pero no creo que vayamos a morir, porque antes era el plomo, ahora son los microplásticos, o fue el amianto en su día, pues y luego será algo más. Entonces, algo que está por siempre hay cosas por ahí, pero el ser humano es bastante duro en general. A no ser que venga la IA y decida que ha llegado el momento. La IA es con la que no creo que vayamos a poder, sí. Está claro. Si nos ataca estamos mal. Estamos jodidos. Estamos jodidos. O sea, el proyecto lo tengo claro y vamos a seguir hablando de ello porque creo que es el objetivo también de que vengas hoy es intentar explicar cómo de un producto que para la mayoría de la gente en su casa es un desecho, sí. Saquéis un producto de una segunda vida y esa segunda vida se puede utilizar y se puede sacar un negocio, o sea, se puede sacar un beneficio, que para mí es la clave, ¿no? Muchas veces decimos, yo tengo un propósito como empresa y todos los propósitos o es un hobby o es una ONG, es decir, no, es que hay una necesidad que es coger un plástico y hacer una segunda vida. Pero vamos a retomar un poco antes, tu vida emprendedora. Mi vida emprendedora. ¿Cómo empiezas en esto? Carrete. No hay prisa, no hay una prisa. Pues yo soy ingeniero, estudié aquí en España, luego estudié en Inglaterra, en Alemania y emprendí siempre desde muy joven. O sea, la verdad es que nunca he trabajado para nadie. O sea, bueno, he trabajado de todo. He trabajado de camarero, he trabajado de DJ, he trabajado de mil cosas cuando estaba en la universidad. Pero luego siempre me dio por emprender, ¿no? Y fue a los 28 cuando ya emprendí una empresa de robótica, que esa nos fue muy bien. La vendimos al de 2 años. Y emprendimos de nuevo, o sea, creamos una segunda empresa de robótica con el holding que nos invirtió. Ahí recibimos inversión del gobierno norteamericano, ahí nos invirtió el Pentágono norteamericano a través de DARPA y luego nos invirtió Sony, la marca japonesa. Entonces fue muy bien, al de 4 años teníamos ya 50-60 empleados, mucha financiación, un producto, estrategia de mercado y demás.
A ver, decir, Y voy a hacer un inciso, pero decir que te invierte Estados Unidos, el gobierno, y que te invierte Sony, no es lo más normal del mundo. no es lo más normal del mundo. Puedes hacer un apéndice ahí, porque, o sea, aquí, Fue bastante bien. cualquier que estuviera en España diría, bueno, me he invertido no sé qué, No, 100.000 fue euros. bastante bien. A ver, te diría que suena mucho más difícil de lo que es en realidad, porque tú al final, cuando estás haciendo algo, tú cuando estás en un proyecto de lo que sea, ¿no? En mi caso son tecnológicos los proyectos, tú tienes que saber a qué tipo de inversores les interesa este tipo de proyectos. Es decir, y en el caso del gobierno norteamericano, DARPA, que es la herramienta de financiación del Pentágono, tiene, en la página web tiene abiertos los calls de las cosas que necesita. Entonces tienes 150 calls que necesitan un tipo de GPS para el espacio de no sé qué, un tipo de placa para meter inteligencia artificial para que haga no sé cuál, tal. Ujú. Si tú le echas un vistazo y hay algo de eso que tú estás trabajando, oye, tú aplicas y los americanos son muy abiertos para eso. No es como aquí que tienes que conocer al presidente, tienes que tal. No, allí es, oye, aunque seas un don nadie, si tu tecnología es buena, tu tecnología impera. Claro. Entonces aplicamos a uno de los calls en los que hacíamos un sistema operativo modular para robots, que era algo que DARPA estaba buscando, que el gobierno norteamericano estaba buscando, y nos financiaron. DARPA es lo que ha financiado la fibra óptica, el GPS, o sea, Internet salió de DARPA también. Entonces, son organismos que están ahí, simplemente son herramientas que están ahí. Entonces nosotros aplicamos, conocimos y nos invirtió el gobierno norteamericano. Y luego yo estuve recibiendo cada 6 meses llamadas de la CIA a ver qué tal íbamos y cosas así. Era divertido, pero muy humanos y muy humildes, o sea, muy normales. Los tíos, oye, Carlos, te llamo de la CIA, ¿qué tal? ¿Cómo vais? ¿Qué estáis haciendo? Tal. Era un poco así. Esto yo veo me flipan las series y películas de detectives y de espionaje y cosas del estilo. Ahí no me metí. Vale. Te iba a decir que si la derivada siguiente era No. trabajas para... Simplemente el gobierno lo que hace con eso es que financia muchos proyectos por todo el mundo y por lo tanto lo que tiene es acceso a la tecnología que se está cociendo por todo el mundo, que está en la punta de lanza, ¿no? Por ahí. Entonces eso fue lo que hicimos y así conseguimos fondos de DARPA. ¿Y de Sony cómo? De Sony, pues la verdad que di una charla en Frankfurt, un tipo de Sony que buscaba hacer inversiones en robótica me vio y me contactó. O sea, al final tú cuando estás dando charlas de tu proceso, producto, servicio de tu empresa por todos lados, cosa que tienes que hacer, Claro. pues al final te ve mucha gente. Entonces Sony tenía un fondo que tenían que invertir en empresas de robótica, tickets de entre 2 y 5 millones de euros recuerdo que era, y nos contactó. Y además recuerdo que el chico vino como, bueno, porque nosotros somos Sony y tenemos que invertir, tenemos un fondo, me dijo, de 100 millones de euros que tenemos que invertir entre este año y el que viene, o sea, tenían unos 18 meses, tenían poco tiempo, en tickets de 3 y 5 millones de euros y tal, y lo decía como llenándose el pecho, ¿no? Y yo lo que escuché, digo, pues tú tienes un problemón, porque tienes que gastar, tienes que gastar, vas a hacer 20 inversiones, no más, porque tiene que ser de 3 a 5 millones de euros. Y digo, en empresas de robótica de este sector y tal, y digo, yo conozco el sector, digo, de estos somos 9. Digo, o sea, que me vas a invertir a mí fijo. Entonces fue un poco... Me estás dando información que me no deberías dar. Efectivamente, él pensaba que se estaba llenando la boca y yo estaba escuchando música para mis oídos, porque el que tiene el problema eres tú, no yo. Claro. Y así fue, y de hecho le peleé una valoración muy alta, me acuerdo, y entró porque yo sabía que necesitaba invertir ese dinero Sony. Entonces lo importante siempre es encontrar a tu inversor. Esto es como encontrar a tu chica en un baile, o sea... No tienes que ir a por todas, ni tienes que ir a la que primero veas, ni a la que más te llame, sino que es un poco con la que tengas conexión, ¿no? Pues con los fondos es lo mismo. Claro. O sea, tienes que encontrar el fondo cuya tesis permita que haga una inversión en tu empresa. Claro. Eso es el arte de buscar inversión. Y así dimos con Sony y nos invirtió Sony también. La parte de exposición creo que puede ser muy valiosa para la gente que nos vea y nos escuche. Cuando has dicho tienes que estar en todos los sitios, ¿cómo lo hicisteis vosotros en todos los proyectos, ¿vale? También con Antec ahora, el hecho de, vale, a lo mejor, porque yo tengo una teoría que es, ya no voy a determinados sitios porque no me da la vida, o sea, prefiero irme a entrenar o irme con la bici o lo que sea, pero hay sitios donde tengo que ir, hay sitios donde tengo que estar, ¿no? Y a lo mejor no tengo que ir a todos los eventos de la industria textil por minimalism, pero a lo mejor sí que tengo que ir a los de e-commerce porque hay una empresa que compra marcas de e-commerce. Y nosotros estamos ahí, pues, oiga, hay que estar en el mercado para que sepan que estás ahí. ¿Cómo elegís vosotros y qué recomendación darías a la gente que nos escucha a la hora de exponerte en determinados medios o en determinados eventos? Yo escogería los eventos en los que te den exposición. Es decir, cuando tú vas a un evento buscando tú hablar con la gente en general no te va a hacer caso. Cuando tú vas a un evento, sin embargo, a hablar a la gente te va a prestar atención. Entonces, cuando son eventos de foros de inversión, donde sabes que hay muchos inversores, cuando son eventos como un South Summit, cuando son eventos como el Pioneers o eventos europeos, internacionales, en los que te van a dar voz,
yo siempre busco que sea un sitio donde me vayan a dar voz, donde vaya a tener los 5 minutos de yo voy a hablar de mi empresa, mi servicio, mi lo que sea, a la gente. No voy yo a buscar a inversores o a nadie, ¿no? Entonces, tienes que buscar que estés en foros donde la gente esté escuchando o quiera escuchar lo que tú les vas a contar. Claro. ¿Cómo lo haces? Porque hay 1000 eventos, es cierto. Pues yo generalmente intento aplicar a los eventos o aplicar a aquellas competiciones de eventos que sepa que son fuertes y hacer una aplicación fuerte. O sea, seleccionarlos bien, pero ir fuerte a por ellos. O sea, ir con el objetivo claro, que si estás levantando pasta, que sea, sí, oye, sí, tengo que ir con esto, tienes si estás buscando que ir con clientes, objetivo, son cosas diferentes. Sí, correcto. Claro. ¿Cómo haces? Porque a mí me interesa mucho, yo soy muy de propósito, ¿vale? De intentar montar las cosas, intentando dejar algo, el mundo un poco mejor de lo que le estamos dejando, aportar un valor al cliente final. Correcto. En tu caso, cuando empezáis en Antec, dices, vale, todos estos residuos de plástico tienen que darle una segunda vida. ¿Empieza como el propósito o también veías negocio? ¿Cuál de las dos vías? En realidad, Antec empezó como una investigación. Yo estaba haciendo una investigación en ciertos nanocarbonos. Es decir, a mí me gustan los nanomateriales y tal, y yo estaba investigando sobre eso. Entonces yo soy muy activo en la comunidad científica y empecé a ver gente que decía que si utilizabas esos nanocarbonos en la reacción de pirólisis de plástico, aumentabas el rendimiento en la conversión de plástico a combustible y tal. O sea, lo que viene siendo que si utilizabas esos nanocarbonos que yo estaba investigando como una sal en la pirólisis, podías obtener más producto de salida, ¿no? Más combustible de salida, convirtiendo el plástico en combustible. Entonces dije, bueno, técnicamente tiene sentido, se puede hacer, la teoría lo permite. Lo que pasaba es que no se había desarrollado la maquinaria acorde con eso. Entonces tú tienes una base técnica para un proyecto, ¿vale? Tienes algo que dices, bueno, puedo tener una ventaja. Pero para construir un proyecto desde ahí, tienes que buscar que todas las variables encajen. Vale. Y eso es, oye, es el momento. La tecnología periférica que voy a necesitar me lo permite, por ejemplo. La regulación me lo va a permitir. Hay demanda por parte del mercado. Porque esto lo iba a hacer hace 20 años, por ejemplo, y Repsol te hubiera dicho, oye, fenomenal con tu producto, pero yo no voy a comprar esto porque yo con mi proceso voy muy bien. ¿Pero qué pasa? En 2020 la regulación europea cambia, obliga a la industria de oil and gas a comprar este producto, entonces hay una demanda. Entonces el momentum ya es bueno. Entonces, eso fueron un poco los checks que tienes que revisar, ¿no? Y yo fue un poco lo que hice. Dije, vale, tengo técnicamente algo que creo que es positivo. Ahora, voy a salir a ver qué ha pasado con esto, quién lo ha hecho antes, quién no, porque siempre, y esto es un mantra, siempre que tengamos una idea, siempre alguien la ha hecho antes. O sea, sin excepción. Si te crees que esa gente que, no, yo no quiero contar mi idea porque me la van a robar, no. Alguien lo ha hecho antes. O sea, déjate de esto. La gente está muy ocupada, lo primero, como para robarte tu idea, y alguien lo ha hecho antes seguro. Entonces, siempre que vayamos a emprender, siempre tienes que pensar que tu idea la ha tenido alguien. Y entonces tienes que revisar por qué no ha salido adelante, o si algunos están trabajando en ello, en qué situación están, dónde están, y ese es tu marco competitivo, esos son tus competidores. Y una vez analizas eso, es cuando tienes que empezar a analizar el momento es el adecuado, la regulación me va a permitir, la tecnología que voy a necesitar me la va a permitir, pues fenomenal, entonces te lanzas a hacer el proyecto. Porque hay cosas que puedes tener, imagínate que tienes un proyecto de geolocalización estupendo, pero necesitas que un GPS ocupe menos de 1 centímetro cuadrado. Pues esto hace 10 años y dices, bueno, pues es que no existe un GPS que ocupe menos de eso, ¿no? Entonces tienes que tener en cuenta también si la tecnología que vas a necesitar, que no sea la tuya propia, está disponible como para que ese proyecto prospere. Y aparte de eso, que la regulación te lo permita, por ejemplo. Total. O que la regulación te impulse. Y que luego el mercado es el que te va a dar la respuesta. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es que cuando tienes todas esas variables controladas, dices, vale, ahora salgo al mercado, voy a hacer un estudio de premercado, vamos a decir, y voy a ver si hay demanda de este producto. Eso es lo último y lo más importante que tienes que chequear. Y una vez chequeas eso, entonces te lanzas a hacer el proyecto. Y yo fue un poco lo que hice con Antec. Cuando vi que dije, vale, la regulación lo permite. La demanda del mercado está y dentro de 5 años va a ser brutal porque es la industria del oil and gas, es decir, van a necesitar del orden de miles de toneladas. Y además tengo las miles de toneladas de plástico. Y además la regulación me va a apoyar, entonces la demanda está y la tecnología creo que tengo algo bueno. Bueno, pues así es como arrancó Antec. O sea, así es como dije, vale. Y encima dices, estoy haciendo algo bueno por el plástico, por el mundo y tal y cual. Sí. ¿Es el motor de todo? Sí. Ahora, para montar un negocio no es suficiente con decir, bueno, voy a hacer un propósito fantástico y voy a ser un altruista. Pues bueno, vale, fenomenal, móntate una fundación y tira. Claro. Pero tienes que buscar el lado de negocio. O sea, lo quiero traer. O sea, yo estoy mucho más metido en el negocio textil y yo sé cómo montar una marca de inicio. Sí. Pero luego vamos a entrar en la parte industrial porque no tengo ni puta idea y me parece algo loquísimo. Vas a entrar en eso porque quiero sacarte cositas ahí. Pero sí que es verdad que recibo muchos mails y mucho mensaje LinkedIn, Instagram y tal de
Pepe, quiero montar una tienda de camisetas, 10% quiero donarlo al planeta, el otro 5% para una empresa de no sé qué, Sí. y digo, bueno, o vender la camiseta a $120 Sí, o no es te cabe. imposible que salga. Entonces, creo que es muy importante lo que tú dices, que se sepa hasta qué punto el mercado puede aceptarlo y sobre todo ese análisis. ¿Hay algún truco o algo que tú hayas hecho a nivel analítica para decir, vale, este proyecto tiene sentido en toda tu vida profesional, ¿vale? O sea, con Ujú. todos los proyectos que has sacado? Porque creo que es muy importante lo que has dicho. Las ideas están ahí, todo el mundo a lo mejor está desarrollando algo muy parecido a lo tuyo. Sí. El ejemplo de Minimalism, para mí, el que está ahí arriba es puto Uniqlo, que Uniqlo es como, Pepe, Minimalism tiene sentido. Claro que tiene sentido, mira Uniqlo, ¿sabes? O sea, la gente está comprando ese tipo de producto. Existe, claro. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer mejor determinadas cosas, ¿no? Eso es un poco Ajá. nuestra guerra. ¿Cómo haces tú para saber si esas ideas se están validando en otros sitios y cómo haces esa capacidad, cómo tienes esa capacidad de análisis? Pues mira, la verdad es que ahora tenemos ChatGPT, que ayuda bastante. Pero bueno, hasta ahora que no lo había tenido, te diría que... ¿Cuánto dinero nos hemos ahorrado con ChatGPT Sí, en tiempo, y asesorías sobre y todo tiempo. consultoría? Sí, lo tienen crudo ahora los Big Four, tienen que ponerse las pilas rápido. Pero, a ver, yo siempre he buscado, es sencillo relativamente, o sea, tienes que buscar empresas que hagan lo mismo, entonces tú sabes qué palabras introducir en Google o en ChatGPT para encontrar lo que hacen los que hagan lo mismo que tú. Y es comparar e investigar muy, muy profundo todo lo que puedas hasta dónde han llegado esas empresas y dónde están. Tema ferias, ir a hablar con competidores, porque muchas veces cuando yo voy a algún evento del estilo me dicen, no, ese es mi competidor, no voy a ir a hablar con él. Y yo siempre digo, es lo contrario. Yo hablo con él. Claro, Sí, vete a hablar sí, con él sí, porque sí. esto es muy largo. Y entonces a lo mejor ese competidor que hoy es competidor, mañana necesita crecer y te compra, o al revés, y terminas Sí, comprando hombre, tú. si sois pocos sobre todo, yo de los competidores siempre he aprendido muchísimo y, a ver, siempre hay información que no te vas a dar, evidentemente. O sea, tú no le vas a decir a tu competidor cuál es tu margen y él no es tonto, tampoco te va a decir a ti ciertas cosas. A no ser que Y te tomes hay... unas copas con él o eso Sí, también, también ¿no? está ese truco, el de emborracharle un poco. Yo no bebo, pero a veces digo, oye, El que pueda, claro. vamos a beber y tal. No, pero sí es cierto. Yo tengo competidores, por ejemplo, en mi caso, en Nantec. Uno de ellos, que es al que más respeto y es el que mejor está haciendo las cosas, con el que me llevo muy bien, y nos sentamos a comer una vez cada 6 meses. Que no nos vean porque no nos denuncien por un monopolio, pero, y por ejemplo tengo otro competidor que me lo encontré en una feria hace unos meses y yo muy amable de decir, joder, pues la verdad que los dos sabemos perfectamente quiénes somos, no habíamos coincidido nunca, y yo estaba incluso ilusionado y la verdad que le vi siendo un auténtico necio, un inseguro y un incompetente, venía como preguntándome cosas a ver si me sacaba información, se le veía en la expresión corporal perfectamente que estaba como a la defensiva máxima. Y yo fue como, mira, tío, te invitaría a un café y me echaría unas risas contigo y te contaría qué tal me ha ido y qué tal le ha ido a ti. O sea, Pero me lo voy a ver. pero efectivamente, la verdad que me estás quitando las ganas, ¿no? Claro. O sea, me estás viendo como a sacar información que sabes perfectamente que no te voy a dar. Claro. Yo no sería tan tonto de preguntártelo porque no me la vas a dar. Y sin embargo, podríamos haber tenido una conversación cordial de, oye, ¿qué te pasó con este? ¿Qué te pasó con el otro? Tal, y contarnos un poco las cosas, ¿no? Yo creo que creo que la competencia, sobre todo cuando estamos en nichos que son pequeños, es más que bienvenida. Porque lo primero, si estás haciendo algo que eres el único, eso huele mal. Porque si no hay nadie más haciéndolo es porque no hay interés. Puede ser muy pionero, pero siempre tiene que haber alguien que está haciendo algo parecido que tú. Peor, en el mejor de los casos lo está haciendo como tú, pero peor, entonces tú tienes una ventaja diferencial, pero siempre tiene que haber competidores. Y los competidores son una bendición. O sea, la competición es lo que te hace tener un marco comparativo, poder Mejorar saber cada qué día. cosas hacer mal, qué cosas hacer bien, efectivamente. Si tú que has montado proyectos en España, porque o sea, lo que estamos hablando es muy generalista, ¿no? Yo me imagino el producto que vosotros extraéis, vamos a decir, extraer plástico como proceso de extracción, Sí, hay plásticos en todo el mundo. sí, correcto. Cuando vosotros empezáis a plantear esto y con tu background de montar empresas en España, Sí. en Suiza, ¿qué diferencias ves? Porque ahora vives en Dubái. Sí. ¿Qué diferencias veis a nivel empresa que hay en determinados países? Te puedes mojar hasta donde quieras, ¿vale? O sea, puedes hacer diferencia entre España y Suiza, España y Dubái. A nivel Puedes decir lo que empresa. quieras, pero que, para no meterte en problemas. Y si no, grábalo y luego lo cortamos. Hombre, decir la verdad te mete en problemas en este país, pero no, a ver, a nivel empresa, vamos a ver. España no es un país para emprendedores. Lamentablemente, amo mi país, soy el primero que siempre he estado muy dispuesto a pagar impuestos y a todo. Últimamente es cierto que no tanto, pero, o sea, estoy un poco en contra de cómo se está gestionando el país.
Pero digamos que como español y como vasco nunca he tenido problema en eso. Creo que siempre he disfrutado de un estado de bienestar que viene estando soportado un poco por la figura de pagar impuesto y demás, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando llegas a un punto en el que ponemos palos en las ruedas a todo el que se lance a emprender, ahí tenemos un problema. Porque España, por ejemplo, hace un año pasó el tema de que ya superó el número de empleados en el sector público al número de empleados en el sector privado. Es decir, más del 50% de la población, si no me equivoco, entonces estamos diciendo que está trabajando en el sector público. Eso es muy peligroso, tenemos un problema. Porque aquí no nos olvidemos que lo que trae el dinero al país es el sector privado. Son las empresas las que atrayendo inversión extranjera hacen que haya más dinero en este país y menos en los demás. Y son las empresas privadas las que vendiendo fuera hacen que venga el dinero de fuera para nutrir al país. Hay un dato curioso que para la gente que nos vea puede tener sentido, que esto pasó hace meses, que más o menos es un 3 millones hay 3 millones de autónomos en España y 3 millones de funcionarios. Pues hace unos meses el número de funcionarios supera al número de autónomos. Correcto. Sin contar sociedades ni nada por el estilo, autónomo. Que es la figura societaria, que te separa las cositas de este país. A ver, el autónomo es el motor del país, vamos a ver, y aquí el autónomo nos fríen. O sea, sin entrar en lo típico que es inconcebible que pagues 400, yo creo que pago 400 euros al mes de autónomos. Me parece una auténtica locura, y en mi caso tengo una empresa grande, pero el caso del autónomo que tiene un pequeño negocio, le estás friendo, hablando claro. Entonces, yo creo que es un error de concepto, ¿no? Cuando estamos apretando en impuestos al sector privado para dar más al sector público, a largo plazo eso tiene un mal recorrido, hablando claro. Entonces, deberíamos de revertirlo, pero bueno, como no soy político y no voy a entrar ahí, volviendo a lo que decías de montar una empresa o empresas en España, en Suiza, en Dubái, pues al final, montar una empresa en España es muy complejo, te ponen todas las dificultades del mundo y encima, vayas bien o vayas mal, vas a pagar impuestos igual. Que eso es el problema, por ejemplo, porque en España tú para vivir bien, si tienes un negocio que te va bien, bueno, puedes vivir bien, pero no vas a ganar tampoco mucho dinero. Tiene que irte el negocio muy bien para que tú ganes mucho dinero y digas, oye, a mí me está yendo de pelotas, ¿no? Entonces, eso es una de las lacras que tenemos en este país. Pero sobre todo es la no competitividad de emprender aquí. Porque hay un Carlos Uraga en España, hay otro Carlos Uraga que está haciendo lo mismo, o Carlos Smith, que está haciendo lo mismo en Estados Unidos, eso es, y Carlos Almadani, que está haciendo lo mismo en Dubái. Entonces, esas tres personas, si reciben la misma fuente de recursos, o el mismo paquete de recursos, vamos a decir, que pongamos 5 millones de euros en el Carlos Uraga de España, en el Carlos de Estados Unidos y en el Carlos de Dubái, el Carlos Uraga de España, de esos 5 millones, ya la mitad se lo van en impuestos. Entonces ese Carlos Uraga puede contratar a 20 personas, pero es que el Carlos de Dubái puede contratar a 40 y el Carlos de Estados Unidos puede contratar a 40. Entonces el problema ya es que dejas de ser competitivo. Claro. Sobre todo cuando hablamos de que estamos montando proyectos desde aquí, pero que queremos que sean internacionales. Claro, o sea, si estás solo en España, sabes a lo que juegas, estas son las reglas, perfecto. Claro. Pero si estás compitiendo con alguien que está haciendo el mismo producto y está en Dubái, está en Miami, que las regulaciones son diferentes... No eres competitivo. Claro, por eso la duda siempre de cuando ya piensas en un proyecto global, y eso es lo que quiero traer a la gente que nos vea, es, vale, si tú piensas en una panadería en el centro de tu ciudad, esto a lo mejor no te aplica, pero si quieres un proyecto que sea totalmente global y que el servicio y el producto que puedas vender es generalista y lo puedes vender en cualquier parte del mundo, debes tener estas cosas en cuenta a la hora de decir... Vale, pues voy a montar el negocio. Completamente, pero es que yo diría que, al igual que hemos hablado de que para montar una empresa tienes que analizar la idea, la regulación, la tecnología, el momentum y demás, uno de los más importantes es la geolocalización. Claro. O sea, y es tremendamente importante porque ese es el terreno de juego en el que te vas a mover. Claro. Entonces, si tú tienes un negocio que sea, me invento, de hostelería o de tal, España quizás es tu mejor sitio, porque tienes muchos sitios, tienes 4.000 kilómetros de costa espectacular para montar tu negocio de este estilo, tienes las mejores familias hoteleras aquí, los Fluxà, los NH, los Meliá, etcétera, pues probablemente España sea tu lugar, pero si quieres hacer un negocio internacional, descentralizado, de blockchain o de trading, pues probablemente España no es tu lugar. Claro. En Europa tu lugar, si eres de trading, pues va a ser o Luxemburgo, o Suiza o Andorra. Si te puedes mover fuera, pues Emiratos Árabes Unidos o Saudí es de los mejorcitos también. Pero sobre todo, o sea, lo que es un error es montar un proyecto que tiene unas necesidades determinadas en el lugar donde precisamente no las vas a cubrir.
Claro. Y yo he pecado de ese error, ¿eh? O sea, Nantec, quizás si lo montan a día de hoy no sería España su lugar, porque requiere de mucha inversión, es un proyecto muy intensivo en capital y el ecosistema de inversión en España para proyectos industriales no es tan fuerte. Y lo monté en País Vasco, que es la cuna industrial de España, digamos, pero aún así es muy, muy importante tener claro que, o sea, diría que es tremendamente relevante el estudiar el marco de juego en el que vas a estar y el marco geopolítico en el que te vas a instalar. Entonces, insisto, si tu empresa va a ser internacional, busca un espacio que sea amable para empresas internacionales. Busca un espacio que sea amable en impuestos. Busca un espacio que te vaya a promocionar o a promover, no un espacio que te vaya a penalizar. Claro. Y en España, lamentablemente, al emprendimiento lo penalizamos muchísimo. O sea, no es país para emprendedores. Totalmente. ¿Qué diferencias ves? Porque me interesa mucho, volvemos a las tendencias de Instagram, YouTube, de Sí. empresario joven montando algo desde Dubái. En Andorra lo tengo más comido porque tengo muchos amigos allí y voy bastante a esquiar. ¿Qué diferencias hay en Dubái y qué tú ves que contrarreste a España? O sea, ¿por qué Dubái está creciendo tanto y por qué está esa tendencia ahora mismo de me voy a Dubái? Y ya no hablo solo de youtubers, instagramers o tiktokers o creadores de contenido, sino hablo de empresarios que deciden moverse allí por determinadas cosas. ¿Qué has visto tú que puedas explicar a la gente para que tengan información? Que el objetivo de este podcast es que entiendan que con esa información, al final la información es poder y pueden hacer determinadas cosas. A ver, Dubái al final es un sitio donde toda persona que vaya con una idea o a construir algo es más que bienvenida e impulsada. Es decir, para empezar, este es un entorno en el que es una ciudad que todo el que ha ido allí ha ido a hacer algo, porque es un país que es bastante crítico, ¿no? O sea, si tú vienes aquí a trabajar y a hacer algo bueno para el país, eres más que bienvenido y te damos todos los recursos y todas las facilidades. Si vienes aquí a estar de vacaciones y a chupar del bote, te vas a estar de vacaciones una semana y te vamos a dar patadas. O sea, no se queda la gente si no está trabajando, si no está haciendo algo bueno, porque no te puedes quedar, el país no te lo permite. Entonces, ya estás partiendo de un terreno donde todas las conversaciones que tienes, todas las cenas, las comidas, los eventos a los que vayas, todo el mundo está haciendo algo. Entonces eso para empezar es muy nutritivo. Y es un sitio de oportunidades. Entonces todo el mundo ha ido buscando oportunidades y es generalmente una cultura de gente que me da igual que sean españoles, americanos, emiratís, locales, sirios o demás. Todos han pasado un poco por eso, entonces todos están muy predispuestos a ayudarte, ¿no? A promover la oportunidad o a darle una escucha por lo menos a la oportunidad. Entonces Dubái, o Emiratos en este caso, o sea, me da igual Dubái, Abu Dhabi, es un sitio donde si tú tienes una empresa o si tú quieres crecer a nivel personal y demás, allí el terreno de juego ya es bastante dinámico, o sea, es bastante activo, todo el mundo está haciendo algo. Yo conozco mucha gente que se ha ido simplemente a trabajar de real estate o en la noche o a trabajar hoy pues alquilando villas o lo que sea. Lo que pasa es que, claro, como está creciendo tanto también, es como que nunca se acaban las oportunidades, porque tú dices, bueno, voy a montar una agencia inmobiliaria, ya hay 300, bueno, pues que la 301 también funciona. Si peleas y te buscas la vida también funciona. Entonces Dubái permite eso, por lo tanto hay mucha gente que está yendo allí y está prosperando. Sin excepción, todas las personas que yo conozco que se han ido allí, al de 2 años les ha ido fenomenal, o sea, están en un nivel de vida muy alto y además ganas de volver no tienen ninguno. ¿Y por qué? Porque también cuando conoces un poco Dubái, la información que tenemos aquí es muy sesgada. O sea, para empezar hay mucha gente que le escucha, no, es que la cultura, es que los árabes, es que tal. Es todo mentira, te lo diré claramente. O sea, lo que hemos percibido aquí frente a lo que es allí no tiene absolutamente nada que ver, sobre todo mucho cuando hablan de los derechos de los trabajadores o los derechos de la mujer y tal. Bueno, la mujer allí es intocable, o sea, la mujer allí es sagrada, entonces estamos muy confundidos al trato que se da aquí o allí a las mujeres y demás o cosas así, ¿no? Entonces, cuando la gente va allí, ve cómo es y ve las oportunidades, las facilidades que te ofrece, generalmente es gente que se queda. Y aparte, de los aspectos más relevantes es el tema de no pagar impuestos. Dubái es un sitio donde te dicen, tú aquí hasta que no ganes por encima de 700.000 euros, no pagas impuestos y solo pagas impuestos sobre el beneficio. Entonces lo mismo, si yo recibo inversión allí, claro, tengo todo el capital para contratar a todas las personas que yo quiera sin pagar impuestos o para comprar equipos sin pagar impuestos. Es decir, entonces cuento con muchos más recursos frente a lo que contaría en España. Es que es muy importante, y son 700.000, que mucha gente nos está escuchando y dirá, 700.000 es una barbaridad de pasta. No es pero tanto. Para un negocio no es tanto. Claro, es muy, entre comillas, es muy poco dinero, y ellos saben que ese baremo, poniéndolo ahí, está permitiendo que más empresas lleguen a esos 700, 1 millón, que es como la brecha en la que en España solo el 4% de las empresas facturan más de 1 millón de euros. ¿Ah, sí? Sí, entonces, entre el 4 y el 5 euros el año pasado. Entonces, son datos que son muy bajos, que la gente lo puede entender y dices, es igual que una LLC en Estados Unidos, los primeros años hasta que facturas 1 millón o medio millón, como autónomo o como sociedad pequeñita,
estás cero impuestos porque lo que quieren Claro. es que crezcas. Porque Es que así debería ser. cuando ya creces, al final es, oye, ya te voy a cobrar. Ahora vengo a cobrarte. Ese es el tema. Y está bien. En Estonia es lo mismo, por ejemplo, el ecosistema de Estonia, estamos hablando de Europa, es lo mismo. Hasta que no facturas no sé cuánto, no tienes que pagar impuestos y los pagas sobre el beneficio. Claro. Esa es la idea, ¿no? O sea, al final tú, cuando estás emprendiendo, ya estás corriendo bastantes riesgos, ya estás enfrentando bastantes dificultades. Por lo tanto, si estás en un sitio donde además te ponen impuestos desde el día 1, te vaya bien o te vaya mal, tienes que pagar impuestos, te dificulta mucho el despegue. Y países como Emiratos, pues en el caso de Dubái, por ejemplo, pues por eso mucha gente estamos yendo para allí, porque al final allí dices, oye, te ponen facilidades, te ponen inversión porque tienen flujo de capital y no tienen mucha aversión al riesgo. Entonces son gente que no le importa, ¿no? Ponerte algo de capital para que arranques. Y luego además, la regulación, no tienes que pasar por 27 certificaciones de todo, me da igual lo que hagas. O sea, siempre hay un marco regulatorio al que tienes que adaptarte. Ahí es mucho más laxo, es mucho más, bueno, cuando vayas a crecer y cuando vayas a hacer muchas ventas, ya vendremos a decirte, oye, cumple con esta regulación y con esta. Pero no desde el día 1. O sea, el día 1 céntrate a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, por eso es un país muy amable para todo esto y al final es que la gente vive muy bien, porque cuando vives allí te das cuenta de lo que es la calidad de vida que tienen allí, ¿no? Y me da igual que, o sea, no hace falta ser un súper empresario en Dubái, te quiero decir. Yo hablábamos antes del ejemplo de una amiga que tiene un estudio de yoga allí. Bueno, pues es que es una persona que entre no pagar impuestos, no pagar seguridades sociales y demás, le ha permitido crecer el estudio bastante rápido. En 1 o 2 años tiene un estudio bastante majo. Y el equivalente al que sería aquí un autónomo con un estudio de yoga propio que pueda ganar 2.000-3.000 euros, pues bueno, vive bien, pero como un mes te vaya mal, en agosto por lo que sea, palmas 4.000 euros y has palmado 2 meses de beneficio, pues allí el equivalente sería que esa persona está ganando, en lugar de 2.000-3.000, pues está ganando $10.000 al mes, porque no paga impuestos, porque no tiene tal, entonces tiene mucho más facilidad, y si un mes le va mal, pues no está tan apretada. Claro. Entonces gente que puede vivir muy bien con un negocio normal, sin hablar de astrofísica, o sea, te quiero decir, un estudio de yoga, una cafetería, un gimnasio, lo que sea. Entonces la gente allí vive muy bien, entonces la calidad de vida es alta. Claro, yo creo que hay un punto en España muchas veces, y una de las cosas por las que yo hago este podcast o hago los vídeos en YouTube de, joder, un empresario que supuestamente le va muy bien, a lo mejor está peleándose todos los días por 1.200 euros limpios, cosa que, entre comillas, es ridículo, ¿no? Porque lo decías tú, el riesgo que tienes, la incertidumbre de qué va a pasar en enero, qué va a pasar en febrero. Nosotros, por ejemplo, hacemos rebajas, pues ese mes es un drama, es como el minimalismo hace rebajas, pues se vende menos. Ya lo entendemos, ya no hay ningún problema. Pero alguien que tenga una cafetería en el centro de Madrid y diga, no, es que en agosto no hay gente en Madrid, pues obviamente eso también afecta. Y este tipo de cosas que en un los país... Los 400 euros de autónomos los tienen que pagar igual, los IRPs los tienen que pagar igual, ese es el problema. Exacto. Entonces ahí yo veo ese tipo de cosas y digo, vale, puedo entender determinadas acciones y sobre todo lo puedo ver a nivel muy generalista. Insisto, la panadería que abres en el centro de tu ciudad, pues sabes a lo que estás jugando. Entonces creo que es muy importante que cuando se monte un negocio sepamos a lo que jugamos. En el sentido de, si voy a Universal, pues todo el mundo y ya tomo la decisión. Pero si lo que quieres es una frutería en el centro del barrio y bajar de casa y ponerme a servir, pues oye, que sepas que estás limitado a una serie de cosas y estás jugando con las reglas del país en el que estés. Claro, pues ese es el problema, o sea... La gente debería de poder querer tener, o sea, la gente debería de poder decir, oye, yo no tengo grandes aspiraciones ni grandes ambiciones. Quiero tener una frutería debajo de mi casa y que me vaya bien. Tener mi horario y luego estar con mis hijos. Perfecto. Lo que no puedes hacer es que esa frutería sea un calvario de impuestos. ¿Me explico? Porque ya pagas entre autónomos y IRPF y tal, o sea, ya según levantas la persiana tienes un problema. O sea, tienes que pagar, te vaya bien o te vaya mal. Y a lo mejor, ¿qué ha pasado? Cuando ha venido una pandemia, sacudida padre. Cuando ha venido un mes de agosto en Madrid porque la gente se va en agosto en general, tienes un problema. Entonces, no puedes exprimir de esa manera al ciudadano de a pie porque estás haciendo todo lo contrario a promover las empresas. Es decir, estás promoviendo, no se te ocurra ser empresario, no se te ocurra ser autónomo, es un cafre. O sea, lo mejor es o que te vayas a una empresa a cobrar un sueldo o que te vayas a Papá Estado y entonces Papá Estado te paga la nómina fija, puedes pedir hipoteca, puedes hacer lo que te dé la gana y según entras a trabajar estás cómodo. Claro, ¿qué pasa? Tenemos el problema de lo que comentabas, que ahora tenemos más funcionarios que empresarios. Eso es un problema. Como decía Antonio Banderas, ¿no? En Estados Unidos preguntan ¿quién quiere ser empresario? ¿Quién quiere ser funcionario? Sale el 75% de empresarios, porque decían, no, yo quiero ganar dinero, quiero ser emprendedor y quiero forrarme y quiero tal. Claro. Y en España no, en España el 75% quieren ser funcionarios. Porque ¿a quién se le ocurre en este país ser emprendedor, no? Para luego encima ver que dices, pues como hablábamos antes, yo soy una persona que he pagado impuestos toda mi vida en este país, he creado empresas, creo que soy un ciudadano ejemplar en el sentido de que he traído mucha inversión extranjera, he ganado mucho dinero para el país, que la mitad se ha ido en impuestos y oye, yo feliz. Hasta que empiezo a ver, oye, no, 444 ministros nombrados a dedo.
joder, y ahora el presidente gastándose no sé cuánto dinero en esto y no sé cuántos ministerios que no vienen a cuento, que tal, cuando el país está medio en llamas, cuando tienes un país que está, joder, que tenemos que competir contra la inteligencia artificial, contra Estados Unidos, contra China, no somos competitivos en nada. Y tú, en lugar de hacer el país más competitivo y decir, oye, vamos a apretar aquí, vamos a agarrarnos todos un poco el gaznate y vamos a promover las empresas, promover la tecnología y tal, no, en lugar de eso, ¿qué hacemos? No más ministerios, no hacemos una campaña política de demagogia espectacular y tal. Pues ahí es cuando dices, oye, pues yo hasta aquí. O sea, estoy palmando impuestos, estoy palmando un dinero que yo, si estuviera en Dubái, estuviera en Estados Unidos, tendría muchísimo más dinero y una situación mucho más cómoda a nivel personal, pero me quedo en España porque es mi país, porque lo amo, porque no me importa pagar impuestos y tal, hasta que te veo a ti cómo te lo estás gastando. Se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Pues igual que yo, mucha gente hemos acabado hasta aquí. Esto picazo, lo de los impuestos y tal, sí, lo que tú quieras. En un país hay que pagar impuestos, sí, lo que tú quieras, pero no ese nivel de exprimir a los emprendedores, a las empresas, para encima luego dar un resultado nefasto a nivel político. O sea, eso es lo que ya no vale. Ese discurso ya se acaba. Estoy de acuerdo. Al final, creo que el hecho de tener información es lo que hace que la gente se cuestione cosas. Porque a mí, Claro. los 3 millones de empleados del Estado no me preocupa. O sea, creo que eso está, que si está ahí, pero me preocupa la queja. Y te lo llevo para ver cómo lo piensas tú, ¿no? Una persona que trabaja para el Estado, que cobra 1.500, 2.000 euros al mes, ha firmado una cosa por toda su vida, que el máximo va a ser, no sé cuánto es el máximo de un funcionario, dependiendo, supongo habrá clases, ¿no? Pero tú decides. O sea, 3.000, no tengo ni idea. Claro, tienes un salario fijo y luego a la gente que está intentando tener otro tipo de fuente de ingresos, otro tipo de beneficio, se le ve mal. ¿Cómo has visto tú, que has viajado mucho y que has montado negocios por todo el mundo, la parte del éxito? Porque el fracaso poco a poco en España vamos aceptando que se puede fracasar porque cada día la gente se da más hostias, entonces también es más público, ¿no? Pero yo venía de Estados Unidos y ahí el éxito se trata como algo que todo el mundo le gusta, que todo el mundo pregunta y que no lo critica. ¿Qué experiencia tienes tú a nivel personal cuando a alguien le ha ido bien aquí o cuando le ha ido bien fuera? En tu caso también. Es muy diferente aquí y fuera, desde luego. En España tenemos una cultura donde... A ver... En eso pecamos mucho. O sea, al fracaso aquí se le señala. Aquí hay mucha envidia en general. Yo ya sabía, yo ya te dije que eso no era por ahí. Y al éxito se le admira, pero desde un prisma generalmente bastante competitivo. O sea, cuando estás haciendo algo en lo que la gente no necesariamente tiene por qué creer, generalmente eres un loco. Y la diferencia entre ser un genio y un idiota es que tener éxito. Si tienes éxito, no, es que eras un genio. Ya sabía yo que te ibas fenomenal. Si tienes un fracaso, pues es que ya te dije yo que no iba bien. Aquí tenemos una cultura muy de señalar al fracaso y de... O sea, es curioso, el otro día me decía una persona, aquí se premia más al que ha sido suficientemente astuto para robar y que le salga bien, que al que ha montado una empresa y a base de lucha le ha ido bien. Y dices, joder, es que es verdad. Cuando en otros países... alguien que roba y que le sale bien y tal, o sea, está eliminado de la lista de buenas personas, hablando claro. Total. Y se premia mucho más el éxito. Pues sí, es cierto, aquí premiamos poco el éxito, incentivamos poco al éxito y criticamos en exceso el fracaso. Cosa que en otros países, sobre todo en la parte del fracaso, es completamente o diametralmente opuesta. Es decir, cuando alguien ha fracasado varias veces, dices, bueno, esa persona tiene bastante experiencia. Que es lo que como emprendedor tú sabes. O sea, alguien que ha fracasado en un aspecto, en un sentido, 3, 4 veces y dices, bueno, este ya está cerca de conseguirlo, porque al final el éxito y el fracaso funciona así, ¿no? Emprender es una carrera como tal, emprender es algo en lo que se coge experiencia. Entonces alguien que ha emprendido varias veces, lo más probable es que en alguna tenga éxito. Tú si emprendes toda tu vida y eres persistente y martillo pilón toda tu vida, antes o después te va a ir bien. O sea, es imposible que en algún momento no te vaya bien. Por lo tanto, el fracaso es parte del éxito, o sea... Y además es que tiene que formar parte del éxito, ¿no? Esto es como, o sea, la vida en ese sentido es como tener una bolsa de canicas en la que tú vas sacando canicas y todas son del mismo, bueno, todas son transparentes o de algún color o tal, pero sabes que hay alguna que es especial, ¿no? O sea, siempre tenías las canicas que hay alguna que es rara o distinta o de un color distinto. Pues para mí eso es como, las canicas normales son los fracasos y la canica de color especial es el éxito, o sea, tú vas sacando canicas y sacas fracaso, hasta que un día sacas un éxito y entonces ese éxito con las demás, rodeado de las demás, te hace mucho sentido. Claro. Y disfrutas de esa canica, ¿no? Si tú solo tienes una bolsa o solo tienes una canica de éxito al final,
esa canica no te va a dar mucho juego y no la vas a poder comparar con las demás, por lo tanto te va a parecer normal. Entonces, son los fracasos los que le dan sentido al éxito. Tú no tienes sentido que no vas a disfrutar del éxito si no has tenido fracasos por delante. Entonces, el fracaso es algo que hay que premiar, el fracaso es algo que hay que incentivar y que hay que saber que forma parte del camino. O sea, que es inevitable pasar por los fracasos. No puedes tener éxito sin tener fracasos. Yo siempre suelo decir esto. Y luego hay una cosa que es muy importante y que creo que aquí deberíamos aprenderlo más, y es que sí creo que es un poco más anglosajón o de fuera, ¿no? Es el aplicar la indiferencia. O sea, ante el fracaso, indiferencia. Y ante el éxito, indiferencia. Ante los fracasos que tengas, un socio te ha ido mal, un inversor no te ha invertido, indiferencia. Un amigo traicionado, indiferencia. Una pareja te ha dejado, indiferencia. O sea, tienes que saber aplicar la indiferencia. Y cuando tengas el éxito, sobre todo si hablamos a nivel empresarial, también tienes que aplicar la indiferencia. O sea, tienes que celebrarlo, evidentemente, tienes que tomar tus momentos de celebración, igual que en el fracaso tienes tus momentos de dolor que son inevitables, pero la indiferencia es la mejor herramienta. O sea, cuando aprendes a utilizar la herramienta o la indiferencia como una herramienta para todos estos aspectos en tu vida, es cuando te haces invencible al fracaso y cuando te haces suficientemente persistente y resiliente para el éxito. Y esto no significa que todo te dé igual. Esto no significa que digas, no, soy indiferente. No. Significa que es capaz de controlar tus emociones, de controlar toda la reacción que vas a tener tú sobre ese aspecto, sobre ese fracaso, y saber utilizar la indiferencia. Y en ese caso es cuando te haces duro e invencible para emprender, o lo suficientemente resiliente para emprender. Cuando en España, por ejemplo, hablamos de cosas como estas, suena un poco a chino. Cuando te vas a otros países donde la gente es mucho más espiritual, donde la gente tiene mucha más cultura de emprendimiento, donde sabemos que el emprendimiento conlleva llevar una vida determinada, atender a unas lecciones determinadas, hacer unos ejercicios determinados, estas cosas son mucho más habituales y por lo tanto es mucho más amable el enfrentamiento al fracaso que en un país como España. Simplemente porque también hay más herramientas para cómo tratar todo eso, ¿no? Para cómo tratar el fracaso, la indiferencia y demás. Entonces la gente está más acostumbrada a escuchar que el fracaso forma parte del camino del éxito, o a escuchar que, pues que esos pasos son pasos necesarios y que hay que dar. Aquí sencillamente cuando alguien tiene un fracaso parece que nos quedamos ahí, ¿no? Parece que ahí ha terminado el juego. Claro. Ha fracasado, bueno, ya sabía yo que iba a fracasar y tal y cual. Entonces, y ya tiene la etiqueta no te incentiva, sí, claro. No te incentiva a seguir empujando, a seguir... y creo que eso es un problema cultural. Es un problema país. Sí, es un problema de país, efectivamente. Vamos llegando al final, pero no quiero dejarme la parte que más lo que me parece de tu negocio, que es la parte industrial. Sí. Hemos visto la idea, hemos visto cómo validar la idea. Competencia, innovación, tecnología, mercado, perfecto. Vale, yo quiero saber ahora cómo montas algo industrial, porque yo puedo entender cómo lanzar una marca y decir, venga, vamos a hacer 100 camisetitas, vamos a hacer 100 calzoncillos y vamos probando a ver si tiene sitio. En tu caso, el CAPEX que necesitas para montar algo de este volumen, ¿cómo, primero, día 1 decir, vale, esto tiene sentido, ¿cuál es el siguiente paso? Y día 2, ¿cómo es el proceso de montar una industria? A cabezazos. Te diría que hay que ser muy persistente para algo así. En un proyecto industrial es muy difícil. En un proyecto industrial tú estás arrancando, entrando en un marco competitivo donde las empresas que hay son empresas que llevan 50 años, 100 años, 80 años, han empezado de forma orgánica y han ido creciendo, ¿no? Entonces tú te tienes que hacer con maquinaria o con cosas que requieren de mucho capital en un periodo muy corto de tiempo. Por lo tanto, esa es la mayor dificultad que enfrentas, diría yo. ¿Cómo hacerlo? Pues tienes que ser muy selecto en los fondos de inversión a los que acudes, por ejemplo. Fondos de infraestructura, fondos de Venture Capital, fondos de Venture Debt, Family Offices. Vosotros, obviamente, vuestro modelo de negocio con capital propio es imposible sacarlo. No, es imposible. Nosotros, cada planta piensa que nos cuesta unos 10 millones de euros. La mínima, la de 25.000 toneladas, nos cuesta unos 20 millones de euros. Solamente el desarrollo que hemos traído hasta aquí ha costado varios millones de euros también. Entonces es... a ver, es muy difícil. Es que, ¿qué te voy a decir? Yo recomendaría que no entren. Claro. Viendo lo que yo pienso hacer las cuentas. Te diría que casi que no lo hagan. 2 años de tecnología, pensar cómo hacerlo, validar si tiene sentido. Eso, 2 kilos. Pongamos esa innovación. Montar una planta entre 10 y 100 millones. Sí.
¿Cuántas plantas, 10-50. cuántas plantas tenéis ahora mismo? Nosotros tenemos la primera en Bilbao, estamos ahora abriendo Bilbao y Córdoba. Estamos abriendo 2 y queremos abrir 7 de aquí a 2 años. Vale, estamos hablando de casi 700 millones. Vamos a Sí, poner es mucho dinero, sí. Claro, es mucho dinero. Para que la gente entienda la película final, ¿cómo se amortiza esto? No me digas márgenes, porque si tu competencia te está viendo, para que no lo sepas, pero No, hombre, ¿cómo cierras ese punto de... a ver, lo que suele haber en los proyectos industriales es que el margen de producto de salida es bastante amplio, Claro. es bastante alto. Entonces nosotros tenemos márgenes que pueden rondar el 50 al 70% sobre el producto. Una vez que pones la maquinaria a funcionar, tienes margen para repagarlo, bien lo sea la deuda, los dividendos que pagues a los inversores y demás. El paso difícil es el de saltar, de no tener nada, a construir una planta primera cuando no tienes un histórico de plantas que defiendan tus números y demás, ¿no? Porque una vez que las tienes, la verdad es que te vas a financiación bancaria, te vas a un project finance, te vas a los bancos y te pueden financiar el proyecto. ¿Tú crees que Pero es ese arranque es el fácil? más difícil. Esto es una duda que siempre he tenido. En industrial es el mito que los bancos están más acostumbrados a invertir en eso que en una empresa de tecnología pura, por ejemplo. ¿Tú lo has vivido así? ¿O Mira, qué los se está bancos, para empezar, cada vez invierten menos. El otro día me decía uno del Santander, me decía, Carlos, que es que no estamos invirtiendo en nada. Dice que yo te puedo poner con fondos, tal, pero que la realidad, o sea, no esperes mucho porque no estamos invirtiendo en nada. Entonces, para empezar, hay un aspecto, yo creo, que es la burbuja de las startups, ¿no? Ya me da igual que sea el proyecto industrial o más digital. Antes lo de voy a levantar inversión para una startup digital, para una app que no va a generar ingresos, que no va a generar beneficios, que el break-even no sabemos cuándo va a llegar, pero cuando llegue vamos a tener una comunidad de 2 millones de usuarios y entonces vamos a reventar y tal. Eso pasó con Facebook, pasó con alguna otra, pero claro, ha habido 300.000 iniciativas en las que no ha pasado. Entonces el ecosistema de inversión se ha cansado y esa burbuja ha explotado. O sea, se ha acabado esto ya de que sin métricas, sin KPIs y sin nada, con una presentación me vendas un proyecto y te metamos 5 millones de euros. Eso se acabó. Entonces, ya no solo bancos, o sea, ya también los VCs, o sea, todo el ecosistema de inversión se ha dado cuenta de que eso ya no funciona tal. Entonces, han dificultado un poco más el acceso al capital. O simplemente hemos profesionalizado un poco el emprendimiento en ese sentido. Ahora tú tienes que ir con métricas, tienes que ir con números, tienes que ir con... Joder, sé cómo va a ir mi negocio, ¿no? Ya sea industrial o digital. Pero aún así tienes que llegar a ese estadio. Y cuando en ese estadio te vas a inversores y te vas a bancos, pues bueno, quizás la inversión privada para un estado inicial es más adecuada para tu proyecto y los bancos quizás son más para cuando tienes que ir a por una deuda que saben que vas a poder repagar, porque tú al banco le puedes pedir todo el dinero que quieras siempre y cuando tú garantices que lo vas a devolver. Entonces el banco te va a mirar y te va a decir, vale, yo te dejo todo este dinero, entonces, ¿qué vas a hacer con ello y cómo me lo vas a pagar? Claro. Como sé que con tu comunidad de usuarios, con tu modelo de negocio, con tu business model, al final vas a poder repagar todo esto. Si eres capaz de demostrar eso, pues el banco lo más probable es que te lo financie. Pero a nivel de inversión, de apostamos por ti, arriesgamos por ti... Imposible. No es el banco. Esto ya no es lo que era. El banco te vale para la séptima planta, sí, te vale. Exacto. Y la burbuja de las startups ha explotado bastante, ya no hay tanta facilidad para eso. Total. ¿Cómo ves el futuro de lo que vosotros tenéis entre manos? Porque hay una cosa que yo veo muy positiva de tu negocio, Sí. que aunque se intenten quitar los plásticos siguen ahí, la gente sigue utilizándolo. Sí que es verdad que poco a poco se va reciclando, pero comentábamos antes que países como África tienen una necesidad. Sí. Países como, yo estaba en Indonesia bastante tiempo, Filipinas, Sí. el plástico allí es algo que este tipo de soluciones abunda porque no saben cómo hacerlo, no saben qué hacer con ello, no tienen la información y obviamente no tienen la tecnología. Sí. ¿Cómo ves el futuro de Nantec de aquí a 10 años? Si pudieras elegir y pedir rollo carta a los Reyes Magos, ¿cómo lo verías? ¿Cuántos número de plantas, toneladas que podéis ir gestionando? Hombre, plástico hay en todo el planeta y plantas podemos poner un número ilimitado de plantas. Entonces, te podría decir que me gustaría tener 100 plantas de aquí a 10 años. Vale, fenomenal. Pero más que eso, me gustaría que Nantec genere un impacto a nivel social. O sea, que Nantec sea un despertar en el sentido de se puede hacer algo con el plástico. El plástico no es el problema, yo esto lo digo mucho. El problema es el residuo plástico mal gestionado, porque el plástico nos ayuda mucho a ahorrar recursos naturales en la industria y demás. Pero me gustaría que generáramos un impacto en el que la gente sea consciente de decir, vale, el problema no es tanto el plástico, sino la circularidad del plástico. Yo lo que hago con ese plástico una vez lo he utilizado.
Entonces, si somos capaces de generar ese impacto en el sentido de, hemos puesto proyectos en sudeste asiático, Filipinas, Indonesia, proyectos en los mares, proyectos en espacios naturales, hemos eliminado vertederos, hemos conseguido hacer que la industria también vea que hay un modelo de negocio rentable en esto, que de la sostenibilidad se puede ganar dinero. Esa es la misión de Nantec. O sea, el cómo, cuántas plantas montemos y tal, pues tantas como también se nos dé y como nuestro equipo sea capaz de conseguir, ¿no? Pero más allá de eso, a mí me gustaría que el futuro sea a través de lo que el futuro represente que Nantec consigue un impacto, o que que en el futuro consigamos generar un impacto a nivel social y que consigamos crear conciencia de que el plástico no es el problema, sino que la gestión del plástico es en lo que tenemos que poner más foco. Y si conseguimos poner foco en esa gestión del plástico y darle circularidad al plástico, entonces tendremos una economía circular en la que el plástico deje de ser un problema, deje de estar en boca de todos, dejemos de hablar de que los microplásticos son el problema y tal, y dejemos de lanzar el plástico a espacios naturales y a océanos, que eso es lo que en última instancia nos gustaría, ¿no? Eliminar los vertederos, eliminar las fotografías que vemos de los plásticos en toda Indonesia, en las playas, en tal. Así que el objetivo de Nantec, el futuro de Nantec, me gustaría que sea ese, que genere un impacto real. Me va perfecto para cerrarlo, porque yo estoy muy loco con el tema de propósito, porque mucha gente insisto, me escriben gracias al podcast o redes sociales, me escriben y dicen, no, quiero montar esto, y digo, sí, está muy bien, pero a lo mejor eso es un hobby, o eso es algo que no puede llegar a un negocio. Yo no sé quién, tampoco para decirle a nadie si tiene que ser un negocio, ¿no? Siempre digo, oye, quizá me equivoque, ojalá dentro de 10 años me escribas un mail diciendo que era un idiota y que me he equivocado. Pues me encantaría que eso pasara. De hecho, os animo a que me escribáis ese tipo de correos. Pero creo que en tu caso es un claro ejemplo de que tengo un propósito. Hay un producto que se le puede dar una segunda vida y se puede hacer un negocio de él. Que para mí es un poco la clave de, igual que nosotros en Minimalism intentamos hacer un producto muy bueno que respete el medio y que te dure 4 años y que te llegue a, vale, tengo la última salida, que es que el cliente esté contento. Vosotros al final también sacáis una rentabilidad con ese residuo, que ya no es residuo, sino es un producto. Claro. Así que gracias por venir, tío. Muchas ¿Algo más que quieres decir? No. Que emprendan. O que no emprendan. Si van a emprender, que se lo piensen mucho. Que vuelvan unos minutos atrás. Que analicen muy, muy bien cómo lo van a hacer. Yo voy a sacar un curso ahora precisamente de esto, de emprendimiento y de las bases de lo que tienes que analizar, los pasos que tienes que dar y los que no dar sobre todo. O cómo estructurar la empresa para que sea invertible, para llegar a inversores y demás, porque precisamente creo que hay mucha falta de conocimiento en este país sobre eso, así que yo lo que animo a la gente es a que estudie muy muy bien o que haga un ejercicio muy muy amplio de análisis antes de emprender y también que piensen si España es su país para emprender o no, porque no es un país para todos los emprendedores. Voy a dejarlo ahí. Está bien. Para frutería, panadería, sí. Eso no tenéis otra opción tampoco. Sin entrar a poner al gobierno como la chata Pumarín, que decía mi padre, que madre mía lo que nos ha tocado. Pero sí, diría que analicen muy bien y que se lo piensen muy bien y que no tengan miedo de emprender, eso sí. Emprender es satisfactorio, es gratificante y es completamente libre. Libre para hacerte rico y libre para arruinarte. Tienes que saber que eres libre para todo. Pero yo sí animo a la gente a que emprenda, claro que sí. Pues lo dejamos con eso. Yo también os animo. Siempre, si escucháis este podcast y estos vídeos, siempre digo que deis oportunidades y hagáis cosas. Más o menos es lo mismo que ha hecho Carlos. Así que si este podcast te ha gustado, cógelo. Está bien que te suscribas, den like a lo que quieras, pero está mucho mejor que cojas el podcast, el enlace, y se lo mandes a ese amigo o esa amiga que toda esta información que hemos bebido hoy y aprendido hoy, si crees que le va a aportar algo, mándaselo por WhatsApp, que seguro que te lo agradece. Correcto. Nada más, tío. Mil gracias. Muchas gracias a ti. Chao, chao. Claro que sí. Chao.